Aten Capital les canta las 40. 4 décadas de lucha, 4 décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Hola compañeras y compañeros, estamos en otro programa de Aten Capital les canta las 40 XL con Patricia Jure. ¿Cómo andas, Patricia? ¿Qué tal? Muy bien, muy contenta. Súper entusiasmada, le contamos a la audiencia, a los que nos están siguiendo en YouTube y en el Facebook, que estamos con mucha energía porque hemos tenido una asamblea muy importante, una jornada unificada y una asamblea. Patricia Jure, ya la conocen, yo la vuelvo a presentar, es secretaria gremial de Aten Capital. Bueno, vos estuviste ahí contando las firmas de toda la gente que ingresó. Te quería preguntar, antes que nos metamos en la resolución de la asamblea, que por los medios ya deben saber que son 24 horas de paro, ¿cómo llegamos a esta instancia después de 10 meses sin una asamblea, no? Porque la situación ya no da más. Tenemos que recordar que el año pasado se firma con Forceps un acta salarial hasta 2026, en donde fueron manipulados, tergiversados los mandatos de la Asamblea y los métodos de Aten. Y de esa manera pudo forzar el TEP sellar un acta que es un compromiso con el gobierno de Rolando Figueroa, y eso también explica la ausencia después de tantos meses de la tremenda motosierra que Figueroa también lleva adelante en esta provincia, que no hayan asambleas, no haya instancias de deliberación. En nuestras recorridas de escuela eran las compañeras y los compañeros quienes nos planteaban, ¿y qué pasa en Aten? ¿Cuándo vamos a luchar por salario, no? ¿Cuándo vamos a luchar por salario? El detonante fue el IPC trimestral del 6,56. Cuando las compañeras y compañeros miraron el recibo, miraron la heladera, el alquiler, los servicios, la luz, el gas, la zapatilla para nuestras hijas y nuestros hijos y todo lo que hay que pagar para ir a trabajar, porque no es gratis ir a trabajar, ponemos plata para hacerlo, y la situación de las escuelas y demás, esto no da para más. Son necesarias asambleas. Veníamos juntando. ¿Este acuerdo hasta cuándo? Te lo pregunto porque la gente todavía no lo sabe. ¿Hasta cuándo es? Hasta febrero del año 2026. O sea, es una locura. En marzo no sabemos qué va a pasar. Entonces, tengamos en cuenta que esta situación insoportable del salario en la provincia de Vaca Muerta, el gobernador todo el tiempo dice que estamos pum para arriba, pero nuestros salarios están pum para abajo. Pero tampoco queremos que nos vengan a presionar, a decirnos, hay tanta gente desocupada, hay tanta gente que gana menos, nosotros tenemos el IPC trimestral, o sea, somos... Ese es el discurso de Guagliardo, ¿no? Exactamente. Muy alejado de una compañera que vive con 1.100.000, nada tiene que ver con una maestra. Y que con doble turno todavía está por debajo del valor de la canasta familiar. Claro. Esta es una realidad. Además, está pisada la inflación, porque no tiene en cuenta, bueno, esto lo explicamos en el boletín que acabamos de sacar de Aten Capital, que no tiene en cuenta el alquiler. Entonces, no se puede calcular un IPC sin alquiler cuando la gran mayoría de las trabajadoras y trabajadores de la educación no tienen vivienda propia. Entonces, un turno se nos va en el alquiler. Eso es seguro. Y todo lo demás de la vida hay que sostenerlo con el otro turno. Y si somos compañeras solas al frente de nuestras familias, es una catástrofe vivir así. Ahora, Patricia, en todo este marco nosotros exigimos, se votó en la Asamblea la reapertura de la mesa salarial, pero el TEP también lo dijo en la campaña. Sí, hablaron de reapertura como una forma de contener, decir, bueno, ya vendrá, ¿no? Ahora, cuando convocamos a esta jornada unificada y asamblea, que no tendríamos que tener la necesidad de convocarla, verdaderamente, porque tendrían que haber asambleas en todas las seccionales. El TEP salió furiosamente, y sobre todo en las últimas 48 horas, cuando vio que era inevitable la masividad de esta jornada, a amenazar, a instalar el terror, a sembrar los peores prejuicios, posiciones reaccionarias, muchas ligadas a la campaña que hacen los haters de Milei, diciendo que es la izquierda, que son los zurdos, que acciones desesperadas, diría yo, es un acto de postulación de las candidaturas de dirigentes de esta seccional. Lo dice Guagliardo abrazado, que se abrazó con Massa, todavía está dando vuelta las fotos, o de su presidente Alberto Fernández, que se abrazó con Netanyahu, el criminal asesino del pueblo palestino. ¿De qué estamos hablando? Bueno, la asamblea desbordó. El gimnasio después todo el boicot que hicieron no sirvió para nada, fracasó. Fue un fracaso absoluto porque sobre la necesidad de sobrevivir
que es un impulso de vida prácticamente, el salario es un elemento fundamental en esta situación. Y además sumado a la salud mental de las y dos trabajadores de la educación que se deteriora cada vez más con toda la reforma que el TEP por supuesto promueve y aplaude y nos dice desagradecidos. Y son las compañeras y los compañeros los que están poniendo el cuerpo todos los días. Hubo una gran deliberación en esta jornada. Te quería preguntar, para que el que por ahí no estuvo, sabes que este programa se escucha en otros lugares, ¿cuál fue la composición de la asamblea? Enorme cantidad de compañeras y compañeros de muchas escuelas que vinieron con sus banderas, se organizaron con sus banderas, se sobrepusieron a las amenazas y la constancia valía, la campaña de la Constancia Gate. Es lamentable, realmente. Y déjame hacer un paréntesis, sí. Porque fueron los mismos dirigentes del TEP los que por sus redes sociales decían la multicolor ganó pero no lo acepta, perdió pero no lo acepta. Yo le digo, bueno, en todo caso ellos ganaron pero no se nota. Porque quien acaba por muy poco, ¿no? Sí, por eso también debe ser que no convocan la asamblea, obvio, están preocupados. Entonces hay un problema político. ¿Y tuvieron ayuda del gobierno? Tienen un gran problema, porque quien ganó y está seguro de la autoridad política que tiene en la organización sobre la que está enfrente, no tiene la necesidad de desparramar tanta porquería en todas las escuelas. La gran deliberación fue la impugnación política a esta tregua del TEP con el gobierno, que seguramente, y no nos cabe ninguna duda, está tratando de allanar el camino a Rolando Figueroa para que llegue tranquilito a las elecciones de octubre. Nosotros queremos llegar a fin de mes, no llegamos ni al 10. Esa composición de esa asamblea de compañeras jóvenes, algunas 2 o 3 años de docencia, la verdad que fue muy agradable escucharlas, sí. Y además muy aguerridas. Y en grupos, pasaban en grupos sí, en la escuela. Sí, la verdad que es aguerridas, porque ellas son las que lo están pasando muy mal, no los que se jubilan con sueldo de vocales. Votó un programa. ¿Cuál es respecto del salario y respecto de las otras cuestiones, qué programa se votó? El primer punto obviamente es la reapertura de la mesa salarial. Y en esa reapertura de la mesa salarial hay una deuda. Esa deuda, que fue el 25% de aquel IPC de enero, que no se liquidó, que no fue incorporado, nos robaron concretamente, hoy se puede recuperar como mínimo de 2 lugares. Uno, que ese presentismo, que es un plus extorsivo, que ya sabemos que nos ha destruido muchísimas condiciones laborales, fundamentalmente la que tiene que ver con nuestro derecho a la licencia, vamos a trabajar de cualquier forma para cobrar una miseria trimestral, pero obviamente en la tremenda miseria que hay, la presión del gobierno es fuerte. Bueno, que deje de ser extorsivo, que ese 15% que se calcula del básico para el presentismo, directamente que vaya al básico, que sea de manera mensual, que lo cobren las jubiladas y jubilados y de esa manera neutralizar el papel extorsivo que juega. Queremos que de una vez por todas podamos tener el IPC mensual, porque el IPC mensual es lo que concretamente nos permite perder menos. Porque si un cálculo de IPC se hace de trimestre sobre trimestre, o sea, una vez cada 3 meses y no todos los meses, es una masa salarial muy grande la que hemos perdido. Hay que hacer ese cálculo, hemos perdido mucho más que el 30% del poder adquisitivo. Y por otro lado, que exista como mínimo una recomposición, un aumento de nuestro salario del 10%. Esto sería el 25%. Ese es el piso. De ahí para arriba. Vamos a escuchar ahora un hecho que también fue parte de la asamblea, que se cumplió 1 año y 1 mes de la desaparición de Luciana, así que estuvo su mamá convocando, pidiendo ayuda para la campaña financiera y también convocando para participar por la marcha por Justicia por Otoño. Así que las escuchamos. Se quiere implantar una nueva impunidad y bueno, vamos a acompañar desde Aten Capital, por supuesto. Bien, las escuchamos. La mamá de Luciana. Hablo porque de alguna de las fotos que nadie la busca y que por lo tanto no la encuentra. Queremos saber qué hicieron con Luciana y le damos la palabra a su madre, que junto con Patricia habla. ¿Sí? Bien. Le vamos a dar, no, te vamos a dar la palabra, ¿no? Después habla Patricia, ¿sí? Nos va a dirigir la palabra entonces la mamá de Luciana. Hola, buenos días, ¿cómo están? Hoy se cumple 1 año y 1 mes de la desaparición de mi hija. Hoy estuvimos en casa del gobierno
en una conferencia de prensa por exigir que la busquen, que se siga la búsqueda y que no cese. Seguimos en la lucha, no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir exigiendo al gobierno, a la fiscalía, a los fiscales, a todos que tengan que buscar a mi hija como se debe. Ya 1 año y 1 mes y todavía no nos dicen qué pasó con ella. Es lamentable estar en esta situación, la verdad que no se lo deseo a nadie. Le agradezco a ti por acompañarme, por no dejarme sola, el grupo de compañeras que tengo acá y muchos de ustedes que han compartido la foto de mi hija en todas las escuelas. Tenemos planeado que esto se nacionalice. Queremos hacer un viaje a Buenos Aires para poder seguir que esto se difunda a nivel nacional. El nombre de mi hija no está en la búsqueda nacional, federal sería, y es lo que nosotros queremos hacer, que esto se nacionalice. Quise hacer muchas veces la denuncia federal, no me la dejan hacer porque es un tema provincial de la Fiscalía de acá, de la Policía de acá, porque se dice que se necesitan pruebas para que se pueda federalizar, ¿no? Bueno, pero no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir exigiendo la búsqueda de ella, que la busquen como se debe, que se pongan a trabajar los investigadores, los fiscales, todos, y vamos a seguir luchando por ella. Es más, muchas gracias por recibirme y le voy a dar la palabra a Paula. Nos parecía importante a 1 año y 1 mes de la desaparición de Luciana, siempre la docencia desde el primer día hemos acompañado y nos parecía muy importante hoy estar acá presentes. Como dice Lina, se va a nacionalizar, queremos que se nacionalice, vamos a viajar a Buenos Aires el día 27, 28 y 29 de agosto. A llevar la causa, vamos a ir a visitar a Marta Peroni, que nos ha recibido acá, vamos a ir al Congreso, vamos a ir a la CETERA, vamos a ir a todas partes para que se conozca esta causa, que se sepa, que Luciana se la busque en todo el país, que se lo busque en los pasos fronterizos, que se la busque en los aeropuertos. Nada de eso a 1 año y 1 mes ha sucedido hasta acá, nada de eso. Entonces hoy queremos que la docencia también replique esto, que sigamos replicando, que sigamos buscando a Luciana, porque no puede haber una desaparecida en nuestra provincia, no puede volver a ocurrir lo que ocurrió con Sergio Ábalos, no nos puede seguir pasando. Por eso, bueno, acá renovar el compromiso siempre desde ATEN con la familia de Luciana. Afiliate a ATEN, el Sindicato Único de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación. Recuperemos ATEN para construir un sindicato provincial, independiente, democrático y de lucha, que derrote el ajuste de Milei y Figueroa, en defensa de la educación pública, el salario, la jubilación y las condiciones laborales. Pedirle la ficha a tu delegado, delegada o referente. ATEN Capital en lucha. Patricia, bueno, los salarios están muy mal, lo dijeron las compañeras, Sí. no alcanza para el alquiler, No. venden ropa, venden nueces, casi tienen 3 turnos. Una compañera dijo, están haciendo de Uber, Sí. es gravísima la situación. Pero también hay una relación con los jubilados, ¿no? Y el 80% Sí. en el reclamo salarial. Porque si primero, el presentismo no lo cobran las jubiladas y jubilados. Significa, es una prueba más del carácter extorsivo que tiene. O sea, solo lo cobrarían quienes vayan arrastrándose a trabajar. A pesar que viene con descuentos, ¿no? Sí, tiene la bonificación del 40 de zona y tiene los descuentos del instituto y de ATEN. También hubo un proporcional de aguinaldo. Son
muy pocos pesos. Otra cosa sería si pasara al básico y si lo cobraran todos los meses con todas las bonificaciones y las retenciones, algo que también se trasladaría al 80% móvil, cosa que hoy no ocurre. Hace unos días tuvimos una manifestación, una concentración de jubiladas y jubilados reclamando que le paguen la zona que les adeudan. Hubo un 130% también de antigüedad, que bueno, está en una nebulosa, que las jubiladas y los jubilados están reclamando percibir todo lo que ese acta decía. Y esto para nosotros es un reclamo fundamental porque unifica también a las compañeras y compañeros activos y hoy jubiladas y jubilados. Atención, hubo compañeras y compañeros jubilados en la asamblea, sí. Atención para la acción del 21. Y respecto de la reforma de la modalidad especial, hubo un debate, hubo un documento, bueno, eso también. Un rechazo contundente que no se tiene que tergiversar, porque rechazar esta reforma de una supuesta inclusión que es excluyente de derechos, concretamente, no puede ser utilizada ni por el gobierno ni por la burocracia sindical para decir que no estamos con los derechos de las personas con discapacidad. Esa es mi ley, al que habría que presentarle batalla con un plan de lucha nacional, que ni la CGT ni la CTA lo convocan, ni no lo van a convocar. Por eso el valor de esta asamblea es enorme. Y te voy a decir algo más. Bueno, la vivimos juntas. Nosotros vinimos con un planteo de empezar a calentar motores para presionar por esa mesa salarial, por un plan de lucha provincial, por asamblea. Se juntaron miles de firmas, muchas más en esta asamblea, y habíamos propuesto un retiro. Desde la mesa, quizás le decimos a la audiencia, claro, por si hay alguien que está escuchando y no entiende, y se hacen distintas propuestas. Se hacen propuestas. La mesa de Aten Capital, de la conducción de Aten Capital, le propuso a la asamblea un retiro con movilización a Casa de Gobierno. La asamblea dijo, paro. Y además, cuando se habló del paro por tiempo indeterminado, hubo una ovación, o sea, la gente quiere luchar. O sea, si nosotras como conducción, que vinimos a plantearle a la asamblea, calentemos motores, y los compañeros dijeron, pongamos primera. Bien. O sea, un gran mensaje para el gobierno, Figueroa, que empiece a tomar nota. Exactamente. Porque es un mensaje enorme para el gobierno. Y por eso las firmas recaudadas en esta asamblea también van a ser llevadas para que la conducción provincial tenga otra prueba más. Miren qué desperdicio, semejante capacidad de movilización de una docencia que está cansada, desbordada y empobrecida, que quieren salir a luchar. Y entonces ese paro de 24 horas que se votó masivamente, porque fue aplastante la votación, ¿cuándo es y cómo sería? El 21, que es jueves, tenemos que organizarnos con todo, de la misma manera que se hizo para esta jornada y asamblea, con las banderas, en las escuelas, porque no nos cabe duda que va también venir otra campaña de presión para que esa medida no se haga, y seguramente ahora a viva voz se pueda llegar a sumar el propio gobierno y en coro tengamos a la dirección del TEP y al gobierno diciendo que ese paro es ilegal o lo que sea. Por eso tiene que ser masiva como esta asamblea. Tiene que ser masiva, y lo que tiene que haber es asambleas. Lo que estamos esperando es que la conducción provincial de Aten diga, hay asambleas en toda la provincia porque la reapertura de la mesa salarial no puede esperar más. Y tiene que ser ahora porque tenemos que comer, pagar el alquiler y vestir a nuestras familias. El 21 tiene varios condimentos. Sí. Una situación nacional, aniversario de Aten, las madres, la convocatoria de las madres. Hay varias provincias en lucha, una de ellas es Santa Cruz. Hay criminalización de la protesta y los trabajadores de la educación en otras provincias, hay causas penales, va a ser una manifestación de muchas provincias ese día, es el cumpleaños de Aten, lo mejor es celebrarlo luchando y por supuesto... Habrá un curso, ¿no? Después les contamos porque es otro tema. Pero... Vamos a contarles sobre eso, y también va a ser la primera ronda de las madres y los organismos de derechos humanos sin Lolín. Que aquí en esta jornada fue considerada y votada como presidenta honoraria de semejante deliberación tan importante. Así que también estaremos allí con los organismos, con las madres, con todos los grupos que están apoyando. Antes de cerrar, te quería pedir que un mensaje, porque como te decía, este programa también se escucha en el interior, y un compañero del interior que tampoco le alcanza, que no le rechazan en sí los certificados, que también le molesta el presentismo porque sabe que es una forma de presión. ¿Qué puede hacer? Bueno, hemos lanzado una importante campaña
para recolectar firmas en todas las localidades, para elegir delegadas y delegados en todas las escuelas de todas las localidades. Y por supuesto allí hay muchas compañeras y compañeros activistas que en toda la provincia están también reclamando las asambleas, que se quieren organizar en las escuelas y que ese grito de asambleas ya en Aten, con un plenario de secretarios y secretarios generales, se escuche muy fuerte. Así que se comuniquen con nosotros, a su seccional, que ¿no? lo lleven a sus seccionales, que si tienen alguna dificultad para presentar las actas de delegadas y delegados, nos avisen, porque es la más genuina manera de organizar un derecho tan importante en el único y principal lugar que tiene un trabajador, su sindicato. Este es el lugar y entonces es nuestro derecho como trabajadoras y trabajadores poder hacerlo. Bueno, los trabajadores saben que cuando los docentes luchan, también si ganan algo es para el resto, así que también hay una expectativa del resto de los estatales y todo. Sí, hay una campaña en los hospitales, muchos estatales están planteando la necesidad de la reapertura de la mesa salarial. Muy bien. Es una noticia para los trabajadores de la región en general, sí. esta gran asamblea. Muchas gracias, Patricia. Le decimos a los compañeros y las compañeras que reproduzcan, que le pongan like, sí. que me gusten, ¿no? Como se dice ahora. Sí, que compartan, que sí. comenten y que también, yo lo he visto y eso me parece muy bueno, a veces hay comentarios muy dañinos de los haters del TEP. Es bueno también contestar con altura, con argumentos, con fundamentos, que si hay una dirección sindical, que aunque haya triunfado de manera pirra en estos días, en estos meses anteriores, no tiene ningún derecho a atarle las manos a los trabajadores para entregar todas sus condiciones laborales. Y nosotros tenemos que pujar por las nuestras. En eso estamos. Hoy estamos de festejo, entonces. Sí, bueno, muy entusiasmada. Bueno, muchas gracias. Esto fue Aten Capital les canta las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.